Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la tercera semana de la Cuaresma. Este sábado es día 14 de marzo. Tendremos un recuerdo, una conmemoración especial de la Santísima Virgen María, puesto que es sábado. Y por eso, con una atención muy particular, escucharemos la palabra de Dios que se proclama en la misa del día, para así poder acogerla en nuestro corazón y responder al Señor que nos habla, que se dirige a nosotros con deferencia y con cariño, para darle la respuesta que Él se merece. El Evangelio que se proclama en la misa es de San Lucas, hoy del capítulo 18, los versículos 9 al 14, que nos traen la conocida parábola del fariseo y del publicano. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues hacemos la meditación como de costumbre en diálogo con el Señor, y a Él nos dirigimos para decirle: Señor Jesús, hoy te acercas a nosotros con una parábola sencilla, que no es complicada, y sin embargo tiene una cierta pequeña trampa al comienzo. Más que trampa, Señor, una dificultad que tú haces muy bien en señalarnos. San Lucas comienza este texto diciendo que tú, Señor, dijiste esta parábola por algunos que confiaban en sí mismos, porque se consideraban justos y despreciaban a los demás. Y al leer esto, muchos cristianos hoy día inmediatamente se dicen a sí mismos que ellos no se consideran justos, que tampoco desprecian a los demás, y de una manera inconsciente, inadvertida, ya piensan que esta parábola no tiene nada que decirles. Y sin embargo, Señor, es al contrario. Esta parábola nos habla a todos. Esta parábola nos interpela, nos corrige, nos exhorta a convertirnos. Porque, Señor, en ella hoy nos hablas de dos hombres que suben al templo a orar, como nosotros hacemos, aunque no tengamos ni siquiera necesidad de ir a ningún templo, porque a ti te podemos encontrar en casa, en la soledad de nuestra propia habitación,
o en esa capilla interior que es nuestro corazón, templo del Espíritu, verdadero sagrario de la eternidad. Ambos hombres, los que suben al templo a orar, van a ese lugar santo porque buscan a Dios. Por eso los dos pronuncian palabras de oración, palabras que deberían suponer una comunicación contigo. Sin embargo, la parábola nos enseña, Señor, que el resultado es totalmente diferente. Uno bajó a su casa justificado y el otro no. Señor, enséñanos a comprender que no basta con acercarnos al templo, que no basta con pronunciar oraciones o con cumplir con ciertos ritos. Lo decisivo, lo fundamental, es el corazón, es la interioridad con la que nosotros nos presentamos ante ti. Nos dice, Señor, que uno de aquellos hombres era fariseo y el otro era publicano. Ya no existen esas categorías formales de publicanos y de fariseos. El fariseo representa a un hombre religioso, un hombre que conoce la ley de Dios, que practica su religión, observa prácticas piadosas, ayuna, paga el diezmo como limosna, mientras que el publicano representa a un pecador que es visto públicamente como pecador que vive mal, que todos pueden en su interior condenarlo, aunque en el fondo lo puedan envidiar por los beneficios que obtiene de un trabajo que es considerado impuro, sucio. Señor, tú sabes perfectamente que el publicano no tiene una vida recta, una vida honrada, una vida según la voluntad de Dios. Pero tú, Señor, nos invitas a mirar más allá de las apariencias, porque ante los hombres uno claramente parecía justo y el otro pecador, pero ante Dios el juicio y las consecuencias fueron muy distintas. Caracterizas al fariseo diciendo que erguido oraba en su interior. La postura, Señor, ya lo dice todo. Erguido. Algunas traducciones del Evangelio dicen de pie. De pie era la forma habitual de los hebreos de orar. Era y sigue siendo. Normalmente ellos no se arrodillaban para rezar, ni tampoco permanecían sentados. La postura de pie es una postura de atención, de disponibilidad. Pero aquel no está simplemente de pie, está erguido, y eso expresa corporalmente la seguridad en sí mismo, quizás la satisfacción por la propia rectitud que se representa en ese cuerpo recto, derecho. No me atrevería a decir tieso, Señor. En realidad, este hombre, más que dirigirse a ti, en el fondo parece hablar contigo y querer transparentar con su postura a los demás una rectitud interior, una rectitud moral, que ahora descubriremos, Señor, que en el fondo no tiene. En su oración él no suplica, no pide nada. Dice la parábola que da gracias. Y si no suplica ni pide nada, es quizás porque no tiene o no cree tener necesidad de nada. Señor, él piensa que él tiene todo, que se puede dar a sí mismo, con su esfuerzo, con su trabajo, se puede dar a sí mismo todo lo que necesita, incluso todo lo que necesita en su relación con Dios. Por eso, más que hablar contigo, parece hablar consigo mismo. Su oración no es súplica, no es adoración, es una especie de balance de sus propios méritos. Él no dice nada, se lo dice todo a sí mismo, y da gracias, sí, pero en el fondo, Señor, cuando da gracias, se está alabando a sí mismo, se está glorificando a sí mismo, se está ensalzando a sí mismo, y para ello no duda en compararse con los demás.
Lo dice exactamente, Señor, no soy como los demás hombres. Y hace la lista de cosas que él no es, terminando con ese tampoco soy como ese publicano, lo que entraña ya un juicio y una condenación terrible de alguien a quien no ha llegado a tratar, a conocer, ha juzgado simplemente por las apariencias. Señor, y como antes te dije, tú nos invitas a mirar más allá de las apariencias, porque la forma de ver de Dios es muy diferente de la forma de ver de los hombres. ¿Cuántas veces, Señor? Te lo digo con el corazón lleno de dolor. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer también en la misma tentación? Pensamos que la oración es un tiempo de pensar en nosotros mismos y particularmente recordarle a Dios nuestras buenas obras, el esfuerzo que estamos haciendo tan grande, en el que tú deberías fijarte, nuestra fidelidad, nuestra constancia, casi sin darnos cuenta, Señor, viene un segundo paso, y es empezar a compararnos. Ay, Señor, perdónanos, que de tal manera nos distraemos, que terminamos en esto. Comenzamos buscándote a ti, y terminamos encontrándonos a nosotros mismos en nuestra lamentable y miserable condición de pecadores. Sí, en el fondo pensamos que no somos como los otros, sino como, al menos no somos como muchos son. No hemos hecho lo mismo que ellos, no tenemos los mismos valores, hemos cumplido mucho mejor que muchos, incluso que la mayoría si somos atrevidos. Entonces nuestra oración, que debería abrirnos los ojos a ti y a Dios nuestro Padre, se convierte entonces en un espejo que no nos devuelve más que la imagen que proyectamos y donde nos contemplamos satisfechos, porque en el fondo nos deslumbramos con los reflejos de este espejo y no nos vemos tal como somos. Señor, de nuevo, perdóname a mí y perdona a todos los hermanos que caen en los mismos errores, en el mismo pecado. Jesús, en tu descripción, el fariseo se presenta enumerando sus prácticas. Ayuna 2 veces por semana, por tanto, ayuna no simplemente en los días en que hay obligación, sino que ayuna también por devoción. Y seguramente en esto no miente, ni tampoco en que paga el diezmo de todo lo que tiene. Probablemente todo esto es verdad, pero el problema no está en decir mentiras, sino en la manera que tiene de situarse ante ti, como si fuera alguien que por hacer semejantes bagatelas ya estuviera en orden, ya pudiera estar tranquilo, como alguien que no necesita urgentemente, Señor, tu misericordia. Y cuando, Señor, un hombre cree que no tiene necesidad de misericordia, entonces es que su corazón se ha cerrado precisamente a aquello que más necesita. En cambio, Señor, el publicano se queda atrás. No se atreve ni siquiera a levantar los ojos al cielo. No presume de nada, no enumera méritos, no se compara con nadie. Solo se golpea el pecho y pronuncia una oración que es muy breve. Oh Dios, dice, ten compasión de este pecador. Él intenta de veras entablar diálogo contigo, Señor. Por eso dice, no se lo dice a sí mismo, no se queda en su interior, sino que trata de salir de sí mismo. Golpea el pecho de donde brotan los malos pensamientos, los malos deseos y por tanto las malas acciones.
Es una oración pobre que pide casi sin palabras, pide compasión. Tú verás, Señor, de qué forma ejercitarás esa compasión con él. Él no se cierra a nada, permanece abierto a tu acción. En la oración del publicano hay verdad, hay humildad, hay reconocimiento de la propia pobreza, de la necesidad absoluta en que se encuentra. Y eso a pesar de que su profesión le daría grandes beneficios y a lo mejor era un hombre muy acomodado, pero de espíritu es un verdadero pobre. Señor Jesús, te lo pedimos, enséñanos a comprender la grandeza inmensa de esta oración tan pequeña, tan humilde del publicano. El publicano no pretende justificarse a sí mismo, sino que espera ser justificado por Dios. Él no presenta méritos, se siente carecedor, carente de toda clase de méritos. Presenta lo que tiene, su pobreza. La cabeza no la yergue, no la levanta con orgullo, los ojos no los levanta al cielo, casi sintiéndose capaz de mirarte a ti cara a cara. Baja los ojos con humildad. Precisamente por todo eso, su corazón queda abierto a la misericordia. Y termina, Señor, esta parábola tantas veces comentada y orada. Concluyes la parábola con una afirmación sorprendente. Ese hombre bajó a su casa justificado, y el otro, el fariseo, no. El pecador sale reconciliado con Dios, recubierto por su santidad, por su justicia, por su amor. Mientras que el otro hombre, el que parecía justo, se queda tal como estaba. Ya no era justo, no lo era aunque él pensaba serlo, y tampoco ha alcanzado de Dios la justicia, la santidad, porque no le ha perdido nada, absolutamente nada. Qué misteriosa es, Señor Jesús, la lógica de tu reino, la lógica del Evangelio. ¿Quién puede entenderle si tú antes no le cambias el corazón, le das un corazón nuevo, lo conviertes en odre nuevo, los conviertes en hombre nuevo? La lógica de tu reino no es la de la acumulación de méritos, una acumulación de méritos que salvaría y permitiría al hombre salvarse a sí mismo. No, es la humildad, que reconoce la propia necesidad de salvación. Por eso, Señor, enséñanos a comprender. Porque como tú mismo dices, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una de las leyes profundas de tu Evangelio. Un Evangelio que nos muestra tu predilección por los que es pequeño, por lo que no cuenta, por lo que se sabe nada. Cuando el hombre, Señor, se coloca demasiado alto ante Dios, cuando cree que tiene derecho de mirarle cara a cara, de presentarse a su presencia sin pedir nada, entonces ese hombre termina cerrándose a su gracia. Pero cuando se reconoce pequeño, pobre y necesitado, entonces tú mismo, Señor, lo levantas. Señor Jesús, enséñanos a orar como el publicano, enséñanoslo hoy, permítenoslo hoy. Líbranos de esa oración orgullosa que se compara con los demás, con esa sutil desviación de una oración que no pasa de ser en ocasiones una pérdida piadosa del tiempo, una ensoñación, una fantasía en que el yo reclama su lugar y quiere colocarse en el centro y verlo todo y entenderlo todo y juzgarlo todo y medirlo todo a partir del mismo
Líbranos de esa oración orgullosa, líbranos de la ilusión de creernos justos por nuestras propias fuerzas. A veces nos reprochamos a nosotros mismos no ser constantes en la práctica del bien, como si todo dependiera de nuestras fuerzas, como si todo se pudiera arreglar con un mismo y más fuerte propósito de la voluntad, como si la santidad consistiera solamente en la ausencia de defectos y debilidades humanas, como si la santidad consistiera solamente en un cumplimiento exacto y minucioso de las reglas de juego que tú supuestamente pondrías, Señor. No, Señor, líbranos de esas ilusiones, líbranos incluso de creernos los culpables de no haber alcanzado ya la santidad, porque esa creencia y ese sentimiento de culpabilidad no brota del amor a ti, sino de la pura soberbia. Danos, Señor, un corazón sencillo de veras, un corazón que se presente ante ti, no con su verdad, sino con la verdad desnuda, que nos podamos presentar ante ti, Señor, sin máscaras, sin defensas, sin pretensión de ser algo frente a ti, que eres todo, porque habremos de repetir muchas veces, Señor, y no con angustia, sino con amor. Tú, Señor, todo, yo nada. Haz también que repitamos muchas veces la oración del publicano, esta oración que nos muestras en esta parábola y que tuvo tan buen resultado, bajó a su casa justificado. Esa oración que es: Dios mío, ten compasión de este pecador. A veces encontramos esa llamada oración de Jesús en la espiritualidad cristiana del Oriente, que es tan hermosa, tan pura, tan sencilla, y en la que todo se reduce a repetir con los pensamientos, con la lengua, de todas las maneras posibles: Señor Jesús, ten misericordia de mí, que soy pecador. Es una variante de la oración del publicano, en la que se menciona, Señor, tu nombre que salva, Jesús. Que la digamos no con desesperación, sino con confianza. Que la digamos no con tristeza estéril, sino con esperanza plena, porque sabemos que tu corazón se inclina siempre hacia el que se reconoce necesitado. Y que cuando salgamos de la oración, Señor, nosotros bajemos también a nuestra casa justificado. No porque seamos mejores que los otros en absoluto, no, sino porque hayamos experimentado en la oración tu misericordia. Y que esa misericordia recibida, no como recompensa, sino como don, nos haga más humildes, más comprensivos y más misericordiosos con todos nuestros hermanos. Amén. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.